La charla de Bonilla Ido viene a confirmar lo que esta mañana yo señalaba, de que somos una casta de obstetras o de cientistas sumamente privilegiados, porque podemos observar o darnos el lujo, ¿no?, de observar a un ser humano en su propio hábitat. Y a medida que se van desarrollando las tecnologías, pues son mucho más finos los detalles y la información que esto nos proporciona. Cuando tú y yo estabas poniendo la conferencia, me acordaba yo que el primer contacto que tuvimos nosotros con la imagenología bidimensional fue en la década de 1979, Hospital Universitario de Caracas, profesor invitado Fernando Bonilla Musoles, organizado ese curso de ultrasonografía por nuestro común y gran amigo y alumno tuyo, Freddy Guevara Zuluaga. Estaba Rubinstein, estaba Luis Fernando Moreno Guarache, y cuando esta gente nos mostraba aquellas imágenes en un equipo ADR, ¿ah?, y se atrevían a decir que estaban viendo el cabum del septum pellucidum, ¿ah?, nosotros nos preguntamos, caramba, estos individuos sí tienen conocimiento de la imagenología. Y a partir de ese momento dijimos, nosotros vamos a seguir los pasos de esta gente, porque tomamos para nosotros aquel centro del pensamiento que tú lo has esbozado, como es desgraciado el profesor que no es superado por el alumno. Y a partir de ese momento comenzamos a desarrollar una estrategia en nuestro servicio de perinatología, donde la consigna fundamental era del que una buena imagen y su correlativa anatomopatológica constituía la suprema garantía de la objetividad de nuestras descripciones. Bajo esa premisa fundamental, que en un principio, inclusive, hubo una época en que la correlación ecoanatómica no era tan estricta, y mucho pasó con la cisterna magna, los plexos coroides confundidos con los hemisferios cerebrales en evolución. ¿Por qué? Porque los imagenólogos al principio se dedicaron a estudiar la parte de embriología descrita en los textos, y muy pocos se dedicaban a disecar sus propias piezas para obtener esa correlación imageno-anatómica. Y en el caso de las malformaciones, mucho más. Nos ha servido de inspiración estas imágenes, ¿no? Posiblemente este que aparece por aquí es uno de los antecesores de Fernando Bonilla Musoles, que estaba por allí aprendiendo Ruiz, las clases de anatomía dadas con un feto y sus anexos, placenta y membrana. Bien, fíjense ustedes una cosa, que a medida que ha ido pasando el tiempo, las autopsias perinatales, esto me lo robé de una de tus presentaciones, porque ya reconociste la imagen. Lo que ha ocurrido con la frecuencia de las autopsias perinatales a medida que ha avanzado el tiempo, y esto nos llama profundamente a reflexión. En nuestros países, posiblemente esto se deba a la caída de calidad de los servicios que estamos prestando en nuestros hospitales. El hospital más grande de mi ciudad, que atendía, porque se incendió la maternidad hace un par de años, atendía un promedio de 60 partos diarios, por ejemplo. Menos del 5% de las muertes perinatales eran autopsiadas. Entonces, eso pone en evidencia de que hay una falla profunda en el sistema de atención y la calidad de los cuidados que se están prestando a la mujer embarazada. Y fíjense ustedes este gráfico que nos muestra un detalle sumamente interesante. A pesar de que el número de embarazos terminados electivamente se han ido incrementando a medida que las técnicas de diagnóstico prenatal han ido mejorando, las técnicas de cribado, las técnicas de confirmación diagnóstica de cromosomopatía, fíjense ustedes que desde el 97 para acá el número de autopsias ha venido disminuyendo. ¿Por qué? Porque confiamos demasiado en las técnicas diagnósticas
que se realizan antes del embarazo, o es que los familiares no quieren enterarse de los resultados, o que también existen médicos que no les conviene que se hagan los diagnósticos definitivos. Cualquiera de esas hipótesis pudieran ser sometidas a consideración en estos casos. La mayoría de los autores coinciden en que la credibilidad elevada en el diagnóstico prenatal ha llevado a una disminución del número de autopsias que se realizan. La falta de interés u oposición del médico, a veces de los padres y o de la familia. Sobre todo en nuestro pueblo existe la creencia que cuando se hace una autopsia se descuartiza aquel cuerpecito, hay un choque religioso, prefieren más bien enterrar a la criatura, inclusive encontramos una cierta resistencia para la cremación en los cadáveres. Entonces son una serie de elementos que pueden influenciar en esto. La ausencia de servicios de anatomía patológica o de patólogos expertos en el área. A mí me preocupaba mucho que la mayoría de las autopsias que nosotros solicitábamos en los fetos parecían que trabajaban en la serie esa de Misión Imposible. Y dice, esta grabación se autodestruirá en 5 segundos, porque la mayoría de los reportes decía autolisis avanzada. Entonces, nos dejaban en la luna nosotros, ¿no? La premura en los servicios funerarios también influye mucho. A veces están los zamuros. Hay dos tipos de zamuros. Yo pienso que en el futuro vamos a tener abogados parados en la puerta de los hospitales preguntándoles a los pacientes si lo atendieron bien o si le hicieron firmar el consentimiento informado para hacer sus negocios a la puerta del hospital. Así están los individuos del servicio funerario que tratan de aligerar al máximo los pasos para obtener el cadáver y proceder a su inhumación. Por otro lado está la tardanza en los resultados, la insatisfacción con resultados previos. Y en esto quiero insistir un poco, porque a veces nos ha pasado un caso similar al que tú referías. Hacemos el diagnóstico de una agenesia renal bilateral y el anatomopatólogo, cuando hace la autopsia, consigue sendas estructuras anatómicas en las fosas lumbares, no hace el estudio histológico y eran las suprarrenales que habían ocupado el sitio de los riñones. Y nos viene el paciente a nosotros, mire, pero encontraron unos riñones autolíticos. No, vamos a buscar la pieza y eso eran unas suprarrenales que ocuparon toda la fosa, porque así ocurre en los casos de agenesia renal bilateral. Nadie le pregunta a los anatomopatólogos cuál es su sensibilidad diagnóstica, cuál es su especificidad, su valor predictivo positivo y valor predictivo negativo. Solamente nosotros le reclamamos cuando nos metemos en un lío como el que tú mencionabas y como el que yo estoy exponiendo. Y por otra parte, ellos tienen la gran ventaja de que sus pacientes no se quejan y están apurados por un diagnóstico. Existe una publicidad también negativa que se ha sobreañadido a todo esto por el procedimiento y sobre todo por aquello relacionado al tráfico de órganos. Y por otra parte está este detalle, que la medicina no es ni omnisciente ni omnipotente. Los patólogos a veces no consiguen la causa de la muerte y estas cifras varían entre 10 y 24%. Pues bien, en nuestro servicio, en la unidad de perinatología, a partir de ese momento tratamos de incorporar un anatomopatólogo joven que se interesara en la autopsia perinatal, que se aprendiera de memoria el libro de Potter, ¿no?, sobre patología fetal y pediátrica, y entonces desde hace más de 7 años estamos haciendo o siguiendo una metodología para que nosotros hablemos el mismo idioma. Historia clínica y examen parental, examen externo del cuerpo e interno de los órganos, aparatos y sistemas. Nos hemos encontrado con eso. Las trisomías 21 no tienen fenotipo, sino hasta casi al término del embarazo. Tratar de conseguir en un feto de 18 y 19 semanas la inclinación mongoloide de las hendiduras palpebrales o el epicanto de los ojos chinos o la implantación de la oreja baja es misión imposible. Eso prácticamente no se consigue. Y hemos incorporado el examen imagenológico, que lleva involucrado la fotografía, los rayos X, la resonancia magnético-nuclear y la ultrasonografía, la cual la hemos agrupado bajo el concepto de la ecotanatología. La ultrasonía
el ultrasonido en función del diagnóstico de la causa de muerte. Thanatos, recuerden que está vinculado con la muerte. Bueno, y complementamos con la microbiología, citogenética, hitoquímica, etcétera, etcétera, todo lo que se hace clásicamente en una autopsia perinatal. Esta imagen nos muestra a nosotros la importancia de estudiar al paciente no solo en el momento en que nos llega al consultorio, sino inclusive cuando nos llega un cadáver a la unidad, tratamos de entrevistar personalmente a los familiares porque podemos encontrar en ellos ciertos rasgos fenotípicos que nos orienten acerca de la patología. Bien, este esquema lo consiguen en cualquier texto que tenga que ver con el examen fetoplacentario. Involucra la anatomía, la parte de histología, la parte de la historia familiar, el laboratorio, ¿no? Para finalmente llegar a un análisis causal. Aquí está la misma cascada de acontecimientos que nos permiten a nosotros llegar o realizar una investigación sobre aquel cadáver tratando de averiguar cuál fue la causa de muerte y sobre todo si existe una correlación entre la imagenología aportada en los estudios previos con los hallazgos anatomopatológicos, para posteriormente tratar de interpretar y ubicarnos de acuerdo a la clasificación que tú mencionabas esta mañana, si se trata de unas anomalías aisladas, son múltiples, son menores, son mayores, se trata de una deformación, una secuencia, un síndrome, etcétera, etcétera. Y cuando tratamos de analizar todo esto para llegar a un análisis causal y sobre todo aportarle a la familia detalles importantes acerca de lo que significa el futuro de su descendencia para el consejo genético, comienza un grave problema para nosotros. Porque a medida que vamos aumentando el número de hallazgos y complementamos esos hallazgos anatomopatológicos con los hallazgos imagenológicos, resulta ser que las probabilidades de diferentes entidades son cada vez mayores. Me explico. Si usted coloca en el OMIN, en la base de datos que aparece en la web de herencia mendeliana, ¿verdad?, coloca la palabra polidactilia, le aparecen 50 síndromes o 50 entidades vinculadas o relacionadas con la polidactilia. Pero si ustedes colocan allí polidactilia, colocan polidramios, y encima de eso le colocan, por ejemplo, placentomegalia y cardiopatía, le aparecen 250 entidades. ¿Y en dónde encasillamos entonces eso? Comienzan las interconsultas con gente que conoce más de la materia que nosotros, con los genetistas, con el anatomopatólogo, y a revisar todo el equipo de perinatólogos y anatomopatólogos y genetistas, revisar toda la bibliografía existente para poder aproximarnos a un diagnóstico. Y a veces lo único que nos queda es ponerle una gran interrogación. ¿Cuál de estos síndromes es? No recomiendo jugar al Team Marine de 2 pingües porque eso es demasiado riesgo y podemos caer en las manos de un leguleyo de esto. Bien, quiere decir que ante esta circunstancia debemos recurrir también al ciberespacio. Y en el ciberespacio nos vamos a encontrar una gran cantidad de páginas que nos pueden ayudar a hacer diagnósticos en base a los hallazgos que nosotros hemos encontrado, tanto ultrasonográficos como de anatomía patológica. Esta es una página que consultamos muy frecuentemente para tratar de discernir un poco el asunto. Ahora fíjense ustedes, vamos a poner algunos ejemplos para hacer más breve el asunto. ¿Tienen hambre toditos? ¿Ya no? ¿Y frío? Tampoco. Ah, bueno, estamos bien, entonces podemos seguir corrido. Ok, vamos a revisar algún ejemplo que nos permita a nosotros confiar en nosotros mismos como imagenólogos, ir adquiriendo esa confianza que necesitamos a medida que va avanzando el tiempo. ¿Qué les llama a ustedes la atención en este video? Vamos a hacerlo participativo. Ajá, la placenta muy grande, placentomegalia. ¿Qué otra cosa? Una distensión vesical. ¿Y qué más? No hay líquido. Ahí tenemos 3 elementos diagnósticos. Machete 20 puntos. ¿Ah? Se fijan que nosotros andamos en eso de querer enseñar y la gente sabe mucho más de esto que nosotros. Entonces,
una megavejiga, placentomegalia, ¿eh? Y anhidramio. Pero fíjense ustedes en este detalle entonces. ¿A ustedes no les parece que esta tumoración que está acá está muy cerca de lo que pudieran ser los riñones? O esta imagen compatible con un riñón. Y fíjense la cercanía o la proximidad que tiene la tumoración con la vértebra. Está muy cerca, ¿verdad? Eso no pudiera ser una tumoración retroperitoneal. No sé, pero el diagnóstico básicamente es obstrucción de vías urinarias bajas, ¿verdad? Y un anhidramio con una placentomegalia. Genéticamente, ¿qué pensarían ustedes en este momento? Si le doy una información de que el polo cefálico es mayor que el tórax, hay una disarmonía y un crecimiento fetal retardado muy importante. Vamos a cambiar esa trisomía por triploidía, por la megaplacenta, una placenta grande, ¿no? Que si a lo mejor la magnificamos pudiera tener o observarse unas pequeñas vesiculitas allí que nos hicieran pensar en que puede existir una degeneración micromolar de la placenta que pueda acompañar a la triploidía, pero estamos ante la posibilidad de una alteración cromosómica. Muy bien, el angiodoppler nos permite poner en evidencia que hay una sola. Ese es un man el que respondió. Ajá. Entonces, arteria umbilical única. Y encima de esto, estamos viendo acá un corte transversal del abdomen, del tórax, que les llama la atención. ¿Por qué? Yo no puedo hablar mucho. Este es un corte que intenta ser tetracameral, ¿eh? Pero vean la proporción de las paredes ventriculares y del septum interventricular, el tamaño del área cardíaca en comparación a lo que correspondería con el tejido pulmonar. Hay una cardiomegalia. Muy bien. Con esos diagnósticos se le ofrece a la paciente la posibilidad de hacerle un estudio cromosómico, sobre todo hacer una prueba rápida tipo FISH. En 72 horas ya tenemos una aproximación con un 99% de certeza diagnóstica y resultó normal. Ok. La paciente decide interrumpir el embarazo y aquí comienza la ecotanatología. Aquí estamos realizando, hacemos una trampa de agua que tú las enseñantes hacen en aquel entonces. Si quieren aprender y hacer correlación, pues metan a ese bebé el cadáver, lo introducen en una trampa de agua, protejan bien este traductor con un guante que no se rompa, porque si se moja ese traductor es el desastre, ¿verdad? Entonces comenzamos a obtener imágenes para tratar de buscar detalles que no podíamos ver con el oligohidramio y que no podíamos resolver tampoco haciendo una amnioinfusión diagnóstica, ¿no? Porque la paciente no aceptó que le realizáramos una técnica invasiva, sino única y exclusivamente para los fines cromosómicos. Bien, eso es ecotanatología. Ahora veamos el estudio anatomopatológico. Tenemos acá la confirmación de arteria umbilical única, sin duda alguna. Hacemos varios cortes a lo largo del cordón para verificar pues que el patrón se mantiene en diferentes segmentos. En este video de acá, y aquí comienza nuestra pelea con los anatomopatólogos, porque empezamos a hacer cortes que no tienen nada que ver con la anatomía patológica clásica. Intentamos hacer cortes, el ayudante no debe haber nada, que se corresponden más bien con la imagenología que nosotros obtenemos en los planos de sección, buscando el plano tetracameral. Si el patólogo me ve haciendo esto, inmediatamente dice: Alberto, ¿qué estás haciendo? Si nosotros tenemos una técnica clásica de entrar por los tractos de salida y seguir la sangre hasta la punta la circulación virtual hasta la punta del ventrículo y regresarnos por el otro lado para saber si hay una buena conexión atrioventricular. Bueno, pero ¿qué es lo que me interesaba a mí en este caso demostrar?
que existía. Yo mismo me estoy tapando. Vamos a ver este video. El plano tetracameral. De esta manera. Fíjense el grosor de las paredes. Estamos confirmando la cardiomegalia. Miren las cavidades ventriculares chiquiticas aquí. La cardiomegalia, la hipertrofia del miocardio que acompañaba este caso. Bueno, yo tomo la pieza, mando al anatomopatólogo y respóndame si realmente o cuál es el cuadro que histológicamente caracteriza el problema que hemos diagnosticado. Bien. Veamos ahora los detalles que tienen que ver con los otros hallazgos y vean la sorpresa que nos conseguimos. Aquí estamos disecando las arterias umbilicales y decimos que es esto. Vean acá, miren. Oye, aquí aparentemente hay dos arterias umbilicales. No, falta la de este lado. Este es el uraco y aquí tenemos una arteria umbilical del otro lado. ¿De acuerdo? Aquí tenemos el uraco. Confirmamos entonces que hay una sola arteria umbilical. Pasamos al siguiente video. Y nos encontramos, vean ustedes aquí, ven estas tres arterias que se ven acá, ya las vamos a ver en detalle, vamos a hacerle un zoom ahí. Vean, esto era una sola masa renal, con una perfusión anómala de ese riñón único, un riñón único, y fíjense que la anatomía patológica nos pone en evidencia que el punto de partida probablemente era una disrupción vascular por el nacimiento anómala de las arterias renales, y lo que veíamos como una mega vejiga, vean ustedes acá el riñón único, y vean, era un saco hidronefrótico. Ya lo vamos a destacar, que aquí viene entonces los malabarismos que utilizamos para poner en evidencia las patologías, para fotografiarlas y poderlas presentar posteriormente. Ahí tienen la imagen. Un saco hidronefrótico con atresia de la uretra y un riñón único. Ahí está nuestra megavejiga. Si no se hubiese realizado este tipo de exploración, no hubiésemos podido llegar nunca al diagnóstico. Y sobre todo, estar tranquilos con nuestra conciencia. Es mucho mejor aprender de los errores que cacarear un presunto éxito. Buen provecho y buen apetito, ¿ves?